Vamos a estudiar el concepto de función. Primeramente, necesitamos conocer que cuando dos variables están relacionadas de manera tal que el valor de la primera está determinada por el valor de la segunda, decimos que la primera es función de la segunda. Es decir, tenemos por aquí, en este caso es una cajita donde tenemos una función, tenemos una x de entrada y tenemos otro valor de salida. Este fx que aparece por aquí, muchas veces nosotros le asignamos el valor de y. Es decir, tenemos una entrada de x y tenemos una salida y o f de x. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí dentro de la cajita tenemos una función, en este caso que sea, vamos a poner cualquiera, por ejemplo x más 5, y esta es la transformación que vamos a realizar. Es decir, le voy a dar diferentes valores, pero el valor de la x voy a ir cambiando. Por ejemplo, aquí voy a poner dos casos, ¿sí? En ambos lo único que voy a cambiar es el valor de la x. Por ejemplo, en el primero vamos a suponer que la x vale 3, ¿sí? Entonces decimos la transformación que utilizamos es f de 3, ya no es f de x porque la x vale 3, y f de 3 consiste en cambiar todas las x que haya en mi función por el número 3, en este caso 3 más 5 me da un total de 8, ¿sí? Igual, si ponemos otro número, por ejemplo 4, que x valga 4, decimos que f de 4, ¿sí? Sustituimos la x con el valor de 4, y 4 más 5 nos da 9. Si llevamos a la notación que regularmente utilizamos, donde primero escribimos las x y posteriormente escribimos las y, pues nos vamos a encontrar con que el primer punto que tenemos sería el punto 3,8. O sea, 3 en x nos produce un 8 en y. De igual manera, 4 en x nos produce un 9 en y. Entonces, números que aparentemente no están relacionados, en realidad sí lo están a partir de la función que aparece por aquí. Entonces, por eso nos dice que son dos variables, en este caso x y y, que están relacionados de manera que la primera determina el valor de la segunda. Por lo tanto, esta función esta variable que aparece aquí depende de esta variable que aparece aquí. Esto nos lleva al segundo concepto. La variable independiente, que la mayoría de las veces es x, es la variable a la cual se le pueden asignar valores a voluntad dentro de los límites que tenemos en nuestro problema. La variable dependiente, que en este caso le llamamos y, es la variable cuyo valor se establece cuando se asigna un valor a la variable independiente. Siguiendo esta misma lógica, pues llegamos a la conclusión de que el primer término regularmente va a ser mi variable independiente y el segundo término va a ser mi variable dependiente. Entonces, siempre que veamos algo que sea x, y, la x vamos a estar relacionando las variables independientes. Aquí la entrada sería variable independiente y salida variable dependiente. La clave está en esto. El valor que tengo aquí depende del valor que está entrando. Por lo tanto, la y depende de la x. Es una forma más clara para no confundirnos con estos términos. Posteriormente vemos que el símbolo fx se utiliza para designar la función de x. Lo que mencionamos ahora, casi siempre y es igual a f de x. Es simplemente notación para decir que y depende de x o que la función, en este caso, depende del valor que va tomando la x. Ahora, algo muy importante es que una función, cada elemento de la variable independiente debe corresponder solamente a un elemento de la variable dependiente. Por ejemplo, en este caso mi variable x solamente se le asigna un valor dentro de las y, ¿sí? Igual a pues va a tener como resultado f de a. Lo que nos dice aquí es que no puede ser que a partir de un mismo valor me lleve a dos resultados diferentes, a dos o más resultados diferentes. La característica es que cada punto dentro de las variables independientes me debe de llevar solamente a uno dentro de las variables dependientes. Esa es característica para que una función pueda existir como tal. Si nosotros vemos la gráfica de una función, cada elemento de la variable independiente debe corresponder solamente a un elemento de la variable dependiente. Tradicionalmente los que están de forma horizontal son la variable independiente. Casi siempre en este eje colocamos lo que son las x. De forma vertical muchas veces tenemos lo que nosotros llamamos f de x
Y esta f de x, como depende del valor de x, le llamamos una variable dependiente, aunque el nombre que le podemos dar puede cambiar, ¿sí? En este caso es x y f de x, probablemente tengas acá abajo t y f de t, la variable es lo de menos. Tradicionalmente, de manera horizontal tenemos la variable independiente y de forma vertical tenemos lo que es la variable dependiente. Entonces, a partir de aquí tenemos algo que se conoce como la prueba de la línea vertical. ¿Qué nos dice esta línea? Que una curva en el espacio XY es la gráfica de una función de x si y solamente si una línea vertical intersecta la curva una sola vez. Es decir, si yo tengo una gráfica, hago una línea aquí imaginaria, una línea que solamente debe de tocar la función una sola vez. Si esta línea, en este caso rojo, yo la desplazo y la pongo en cualquier punto, siempre y cuando cumpla con la característica de ser vertical, vemos que en todos los casos toca una sola vez. Por lo tanto, sí consideramos que esta es una función. Cuestión que no sucede en esta otra gráfica. En esta otra gráfica, en este punto en especial, no cumple, ya que toca dos valores. Quiere decir que para un valor de la variable independiente le corresponden dos valores de la variable dependiente, cuestión que no puede ser correcta, porque en este caso estaríamos cayendo en un caso como lo que mencionábamos, es decir, de este punto a dónde me lleva, a un punto en específico o a otro. No puede ser, solamente me debe de llevar a uno. Esa es la principal característica de lo que son las gráficas en este tipo de funciones. Solamente les debe de corresponder un solo valor para cada valor, en este caso de lo que son las x, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a partir de una gráfica, si vemos nosotros aquí la gráfica, tenemos aquí el origen. Si viéramos primero que cumple con la prueba de la línea vertical, porque para cada punto donde dibujemos una línea vertical solamente toca un punto. Ahora, si me piden evaluar la función en 0, recuerden que este valor que está aquí es el valor de las x. Busco la x0 y en x0 la función, está por acá abajo, tiene un valor de -1. Cada cuadrito representa una unidad, ¿sí? De igual manera, si yo quiero evaluar la función, en este caso por ejemplo en 2, función en 2, donde x nuevamente toma el valor de 2, x1, 2, busco qué punto le corresponde en la y, y bueno, es aproximadamente, se fijan, es un poco menor a 3, vamos a suponer 2.9 aproximadamente, y así podemos ir ubicando cada uno de los puntos. Por ejemplo, f de -1 sería ubicar en qué valor de x es -1, por ejemplo en este caso si aquí es el origen, -1 en x es aquí, y busco el punto que le corresponde en la y, que es donde está la gráfica. Entonces la gráfica está por acá abajo, le corresponde el valor de -2. Así podemos ir encontrando los diferentes valores para cada uno de estos elementos a partir de tener nosotros lo que es una gráfica. En el siguiente video veremos algunos otros elementos muy importantes dentro de lo que son las funciones.